Continuamos, chicos, con el tema de triángulos. Ya hablamos de lo que es la definición, ya vimos sus elementos del triángulo y hablamos sobre todo de algunas propiedades fundamentales en el tema de triángulos que nos van a ayudar a resolver los ejercicios. Ahora veamos la clasificación de los triángulos. Tenemos dos tipos de clasificación de acuerdo a dos elementos. Primero vamos a clasificarlos por sus lados y luego vamos a clasificarlo por sus ángulos. Bien, chicos, comencemos. Clasificación. Por sus ángulos, por sus lados, son tres tipos de triángulos que conocemos: el escaleno, el isósceles y el equilátero. Bien, hablemos de un triángulo escaleno. ¿Cuándo será un triángulo escaleno? Tengo mi representación, en este caso vamos a denominarlo por acá triángulo A, por acá triángulo B y por acá triángulo C, ¿sí? Donde sus lados también vamos a darle una denominación. El AB será A, por acá tengo el BC B y el AC que sea C. Bien, cuando hablemos de un triángulo escaleno, diremos que todos sus lados son diferentes, ¿sí? Todos sus lados son diferentes, ¿no? Por acá entonces diremos que todos sus lados son diferentes, ¿sí? Son diferentes. Ese es un triángulo escaleno. Todos sus lados son diferentes, no tienen ningún lado igual. Por lo tanto, yo lo representaré de la siguiente manera. Diré que en este caso el lado AB es diferente al lado BC y es diferente al lado AC. ¿Sí? Son diferentes. Ahí está. Vamos a poner por acá su diferencia. Diferente y diferente. O también lo puedo ver con sus lados. Por ejemplo, el AB vale A, es diferente a BC que vale B, y diferente a C, ¿no? Son diferentes, ahí está. Esto me habla de un triángulo escaleno, todos sus lados son diferentes. Bien, pasemos al segundo tipo. De acuerdo a sus lados tenemos los triángulos isósceles. Los triángulos isósceles son aquellos que presentan dos lados iguales, ¿sí? Dos lados iguales. El escaleno todos diferentes, el isósceles dos lados iguales. Triángulo isósceles, ¿no? Tiene dos lados de la misma longitud o iguales, ¿no? De la misma medida, vamos a ponerle. Miden lo mismo. Bien, entonces por acá si yo tengo mi triángulo ABC, y por acá yo digo que este lado, si este lado del AB es gusanito, por acá lo ponemos, lado AB gusanito y lado BC es gusanito, se está refiriendo a que estos lados son iguales, y como representación yo puedo decir que si esto vale A, mira chicos, que si esto vale A, y esto también tendría que valer A. Lados iguales, ¿sí? Lados iguales. Este sí va a ser diferente, que podemos denominarlo B. Ya chicos, lados iguales, triángulo isósceles. Pero acá ocurre una propiedad bien bonita. Recuerda la regla de correspondencia que habíamos visto en las propiedades, ¿no? Recuerda la regla de correspondencia que habíamos visto en las propiedades. Sucede lo mismo en este caso. Al ser lados iguales, los ángulos correspondientes, los ángulos que miran a estos lados, también van a ser iguales. Por lo tanto, este ángulo aquí mira al lado BC, que vale A, si es alfa, por acá el lado a quien mira a B también tiene que ser alfa. Entonces, en un triángulo isósceles se cumple que lados iguales, ángulos iguales, por la ley de correspondencia. No olvidar, chicos, no olvidar, importantísimo. Entonces, ¿qué diremos en un triángulo isósceles? En un triángulo isósceles vamos a decir lo siguiente, que en este caso el segmento AB es igual al segmento BC, ¿sí? Donde los ángulos también son iguales. Bien chicos, bien, ya estamos definiendo esta partecita, ¿no? Ya estamos definiendo esta partecita de triángulos. Sigamos con el otro tipo, que es un triángulo equilátero. Ya vimos, escaleno, todos diferentes, isósceles dos iguales, y equilátero, todos sus lados son iguales. Todos sus lados son iguales.
¿sí? Todos sus lados son iguales. Eso ocurre en el triángulo equilátero. Bien, por acá entonces tenemos lo siguiente. Profe, si este AB vale puntito, este BC también vale puntito, profe, sí. Y este AC también vale puntito. Tres lados iguales. Representación con letras, profe, le puedo llamar que si este lado AB vale A, este BC también tiene que ser A, y este AC también tiene que ser A. Bien, estamos definiendo al triángulo equilátero, pero también si son lados iguales, los ángulos también tienen que ser iguales. Profe, le llamo alfa, alfa, alfa. No, no chicos, ¿por qué? Recuerda que la suma de los ángulos internos es 180. Si tengo tres iguales, será 60 para cada uno. 60, 60 y 60. Entonces, en un triángulo equilátero siempre se va a cumplir que los ángulos internos son 60 y los lados son iguales, ¿sí? Ángulos internos 60 y los lados son iguales. Por lo tanto, podemos decir, en este caso vamos a decir que AB, segmento AB, es igual al segmento BC y es igual al segmento AC. Bien, eso se cumple en un triángulo equilátero. Bien chicos, ya terminamos la primera clasificación de acuerdo a sus lados. Ahora vamos a definir a los triángulos, pero de acuerdo a sus ángulos, ¿no? ¿A qué ángulos? Ángulos, de acuerdo a sus ángulos. Bien, del mismo modo por sus lados también tenemos tres tipos de triángulos por sus ángulos, dependiendo de la medida que tienen esos ángulos. Recuerdo la clasificación de ángulos, vimos lo que eran los ángulos agudos, el ángulo recto, los ángulos obtusos, los ángulos llanos. Entonces, de acuerdo a ese tipo de ángulos interiores que presenta el triángulo, se da la clasificación. Y el primer triángulo que tenemos es el triángulo rectángulo. ¿Y cuándo se dará ese triángulo rectángulo? Sencillo, cuando presenta un ángulo recto. Cuando tiene un ángulo recto. Y el ángulo recto, recuerda que la medida era 90 grados, ¿sí? Cuando tiene un ángulo recto cuya medida era 90 grados. Veamos nuestra gráfica. Tengo el triángulo ABC. El ángulo recto se representaba por un cuadrito. Esto ya lo conocemos, chicos. Ahí está, 90 grados. El ángulo, y lo voy a escribir por acá para que quede claro. El ángulo ABC, es igual a 90 graditos. Ahí está. Bien, bien, ¿qué se va a cumplir acá? Acá se cumple una propiedad importante, chicos, que lo vamos a utilizar bastante. Profe, vamos a llamarle por acá, vamos a llamarle A, por acá vamos a llamarle B y por acá vamos a llamarle C. Bien, ¿qué propiedad importante se va a cumplir? La siguiente propiedad. A quien mira tu ángulo recto, en este caso, a quien mira tu ángulo recto, es al lado C. Entonces, como mira AC, este lado C se llamará hipotenusa, ¿sí? Por acá vamos a ponerle que el lado C viene a ser igual a la hipotenusa, o en este caso se llama hipotenusa. La hipotenusa viene a ser C, o el segmento en este caso AC, que es igual a C. Bien, bien, ahí está, mira, viene la hipotenusa, es quien mira el ángulo de 90 grados, viene a ser el segmento AC o el lado C. Cualquiera de las dos representaciones. ¿Qué más? ¿Qué más? Y los otros dos lados que están juntos al ángulo de 90 grados, se conocen como catetos. ¿Y quiénes son los catetos? Bien, los catetos son el AB y el BC. ¿Quién es el cateto AB? Profe, el AB vale A, ahí está. Y el BC vale B. Bien. Entonces, que quede claro, chicos, quien mira al ángulo de 90 grados, hipotenusa. Y quien está juntos al lado de 90 grados son los catetos. Y acá se va a cumplir una propiedad importantísima que yo sé que sí las has escuchado, ¿no? Que tal vez por ahí las has escuchado, que es el teorema de Pitágoras. Y te adelanto, eso también lo vas a llevar en trigonometría, pero vale la pena reforzar acá un poquito, ¿no? Es el conocido teorema de Pitágoras. ¿Qué te dice Pitágoras? Pitágoras me dice lo siguiente, profe. Pitágoras me dice la suma de los catetos, la suma de los cuadrados de los catetos, en este caso a cuadrado, como es cateto,
más b cuadrado, ¿sí? A cuadrado más b cuadrado, esto es igual a la hipotenusa al cuadrado. Bien, la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Bien, chicos, bien. Un triángulo importante, triángulos, rectángulos, que hay un montón de problemas. Incluso este triángulo se estudia solito y ya lo vamos a estudiar. Esto es lo básico en un triángulo rectángulo, que lo tienes que saber bien. Para terminar ya la clasificación de acuerdo a los ángulos, tenemos nosotros dos tipos, que son el triángulo acutángulo, ¿no? El triángulo acutángulo. ¿Cuál es el triángulo acutángulo? Es cuyos ángulos, o los ángulos del triángulo son agudos. Todos los ángulos del triángulo son agudos. Si recuerda que un ángulo agudo era aquel que medía menos de 90. Mira por acá tu representación. Tienes el triángulo ABC. Por acá yo le voy a denominar mis ángulos. Tengo mi ángulo alfa, tengo mi ángulo beta y tengo mi ángulo tetita. Ahí está. Entonces, como es acutángulo, se va a cumplir que alfa es menor que 90 grados, que beta es menor que 90 grados y que tetita es menor que 90 grados. Y chicos, acutángulo, todos los ángulos internos del triángulo son menores que 90 grados, son ángulos agudos. Del mismo modo, tengo el otro tipo que es el obtusángulo, su mismo nombre lo dice, obtusángulo. Y recuerda que el ángulo obtuso es aquel que es mayor de 90 grados. Por lo tanto, un triángulo obtuso será cuando un ángulo del triángulo es obtuso. Solamente uno nada más puede ser, no pueden ser dos, no pueden haber dos ángulos obtusos que sean mayores de 90, solamente uno. Bien chicos, ¿y cuál será el ángulo obtuso? Es el ángulo beta. Este es mi ángulo obtuso, que lo vamos a denominar en este caso, vamos a ponerle otro colorcito para poder diferenciarlo. Vamos a llamarle alfita, ¿no? Por acá alfita vamos a llamarle. Bien, entonces, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir que alfa tiene que ser obtuso. Y para ser obtuso el alfa tiene que ser mayor que 90 y menor que 180. Bien, eso se cumple en un ángulo obtuso. Y ese sería. Y los otros ángulos, el beta y el tetita, tienen que ser ángulos agudos, ¿no? Necesariamente tienen que ser ángulos agudos. Bien chicos, eso es de acuerdo a la clasificación de los triángulos. A continuación vamos a hacer una práctica de clase con nivel básico, luego intermedio, para terminar con el nivel avanzado.